pensar. Quizá hay otras razones, quizá hay otros desarreglos metabólicos que no se están corrigiendo y que por eso el azúcar está elevado, ¿no? Después encontré cortisol, microbiota, metabolismo, que es lo que vamos a compartir a continuación. El objetivo de esta sesión es mostrarte un panorama diferente, digamos, al tradicional o convencional, para que te des cuenta por qué se le dice que la diabetes tipo 2 realmente es una enfermedad multifactorial, ¿no? Sí, dicho de esa forma, queda muy claro por qué la alimentación no te va a ayudar a revertir por completo. Multifactorial, múltiples factores que están involucrados. Por lo tanto, el tratamiento tiene que ir dirigido a corregir esos múltiples factores, si no va a ser un tratamiento totalmente incompleto. Voy a compartir pantalla para apoyarme de estas imágenes. Definitivamente la diabetes tipo 2, y yo creo que ninguno de ustedes tiene duda, es totalmente reversible, ¿no? Tu cuerpo sí puede sanar, no depende de cuánto tiempo tengas con diabetes, depende de las complicaciones que tengas en ese momento y cómo funciona tu páncreas. De tal forma que hay una ventana de reversión. La ventana de reversión es una persona con diabetes tipo 2 que su entorno, su situación actual, aún lo puede revertir. Pero que si se espera mucho tiempo, o a veces es un día, una semana y cambia el panorama drásticamente, si se espera, pierde esa ventana. Su entorno cambia tanto, su trabajo, su familia, sus relaciones, sus pendientes, sus responsabilidades, la cuestión económica. Su entorno cambia tanto que se le hace prácticamente imposible poder revertir. O bien su situación. Su cuerpo se deteriora a tal punto que cruzan el punto de no retorno, riñón, ojos, nervios, páncreas, etcétera, hígado, etcétera. Cuando esa persona quiere revertir, ya no puede. Hay una ventana de reversión. Entonces, si en este momento tú estás en una rutina controlado, digamos, un entorno que te permite el autocuidado y no hay complicaciones graves, es el momento. Tienes la capacidad de sanar. Ojo, aclaro, diabetes tipo 2, porque cuando hablamos de diabetes tipo 1, pues es diferente, ¿no? Diabetes tipo LADA también es totalmente diferente. Tu cuerpo tiene la manera de sanar para que el glucómetro no marque eso, ¿no? Arriba de 100 en ayuno. Y eso se vuelve muy estresante. De hecho, hay personas tan estresantes se vuelve el glucómetro que incluso de personas que tienen el azúcar en 200, 220, de repente el azúcar le baja a 102 y hasta eso les preocupa, que de 220 bajó a 102. No, pero es que me dio un bajón bien marcado y tenía temor de que llegara a 70 o 60 y me empecé a sentir mareado o mareada. Y pues uno que está de este lado, ¿no? Dices, oye, pues el azúcar le está bajando. ¿Cómo se puede preocupar? Pues así son las preocupaciones por la cuestión de la glucosa. Y eso no tiene por qué ser así. Una vez que tú aplicas las claves de la reversión de la diabetes, la curva glucémica se va estabilizando. En lugar de estar así bailando para arriba y para abajo, se va nivelando. De un día para otro, no. Con medicamento, tampoco. Con algún suplemento, tampoco. Esos te ayudan, son herramientas auxiliares y le dan fuerza a tu tratamiento en sí. Tu tratamiento en sí es el estilo de vida, ¿no? La diabetes tipo 2 es una enfermedad relacionada al estilo de vida. Dicho de esa forma, pues no hay medicamento que te lo corrija, ¿no? Ni ningún suplemento, ni células madre que te lo corrijan. Porque únicamente estarías tratando los síntomas. Lo que hay que corregir involucra tres esferas. La esfera de la alimentación, ustedes saben, y ahí involucra pues lo que estás comiendo, lo que no estás comiendo, ayuno intermitente, picos de glucosa, las cantidades, ingredientes, involucra por supuesto los suplementos, pero sigue siendo parte de lo mismo, ¿eh? Todo eso es una cosa, alimentación. No es como que estemos haciendo varias cosas a la vez, no, sigue siendo una sola cosa. Y luego hay que hacer un trabajo sobre el metabolismo y un trabajo sobre el cortisol. Si no, la diabetes tipo 2 no se revierte por completo. El objetivo realmente no es que una persona baje el azúcar de 200 a 90, ¿no? No, es que lo baje, sí, pero además que corrija su problema metabólico y que lo sostenga en el tiempo. ¿Qué caso tiene que le baje el azúcar, pero pues la diabetes sigue ahí?
En un mes, en 3 meses, en un año, el azúcar otra vez se dispara, ¿no? Estadísticamente hablando, más o menos el 90% de las personas con diabetes tipo 2 lo puede revertir. Entonces la estadística está de tu lado, de tu favor. Pero solamente 10-15% de personas que revierten se mantienen así de por vida. Muy poquitas. Mi hipótesis, o sea, el azúcar les vuelve a subir otra vez. Realmente nunca revirtieron, ¿no? Estaban en remisión, que es diferente. Mi hipótesis es esta, que no hay un trabajo en el metabolismo y no hay un trabajo en el cortisol, que únicamente la alimentación, que obviamente te corrige el colesterol, la presión, el peso, el azúcar, pero no por completo el desarreglo metabólico, ¿no? Entonces, alimentación, cortisol y el metabolismo. Normalmente esto es lo que ve uno en las consultas. A ver, una persona llega a nuestros programas, a la academia, al bootcamp, y vemos a una persona que está intentando cambiar, por supuesto, ¿no? Tiene la intención y algunos tienen el compromiso, ¿no? Realmente están haciendo algo buscando una mejor salud. Pero lo que más llama la atención es una confusión tremenda en cuestión de qué comer. Esto sí, esto no. Es que el doctor este dice que sí conviene, acá dicen que no, acá dicen que mejor así, acá que no, acá que no, acá que hay que calentarlo y luego enfriarlo, acá encuentro que mejor te lo comas en la tarde y que no en la mañana. Hay un montón de información al respecto, ¿no? Que alimentos que son convergentes, que no son convergentes. La cosa es mucho más sencilla. Hay que comer pues, natural, comer normal. Y no hay alimentos prohibidos y no hay alimentos permitidos. Porque si lo empezamos a clasificar así, yo no puedo comer esto, eso te va a llevar a una desconexión de tu cuerpo y seguramente no lo vas a revertir por completo. Parte de la buena alimentación es que haya variedad, diferentes tipos de alimentos. Si todo el tiempo es lo mismo, fruta únicamente fresas, verdura únicamente espinaca y lechuga, no hay variedad. Comes muy poquitas cosas. Casi siempre producto de la confusión, ¿no? O miedo a comer. Esto me va a hacer daño. Esto de aquí creo que no me conviene. Y esto de aquí tampoco. Híjole, el agua también te intoxica, ¿no? Me ha tocado personas así. Todo les da miedo. Eso no es normal. La comida está ahí para disfrutar, para alimentarnos y obtener energía, ¿no? Nuestro cuerpo, al final de cuentas, requiere energía para elaborar pues, sus funciones, ¿no? Mantenernos vivos, autorrealización, trabajar, estudiar, etcétera, ¿no? Pero si estamos restringiendo tanto la comida por esa confusión, no se va a revertir por completo, ¿no? Veo picos no detectados. Doctor, es que esto no me sube el azúcar, pero realmente nunca se la miden, ¿no? Se miden en ayuno y se miden 2 horas después de comer. Glucosa en ayuno y glucosa postprandial. Pero no están midiendo o detectando si efectivamente tienen picos o no de glucosa, ¿no? Eso es diferente. Cuando hay muchos picos, pues las personas no logran revertir. El azúcar se mantiene arriba de 100 y la hemoglobina glucosilada arriba de 6% casi siempre. Muchas personas piensan que es porque, ay, es que es muy poquito, es una galletita muy chiquita, es una tortilla bien doradita, es un pan, pero bien delgadito, del más delgadito que existe en el mundo. Piensan que es la cantidad y no es la cantidad. Eso poquito, una mordidita así de esos ingredientes, aquí le pongo malos ingredientes, te disparan. Así sea delgadito, te genera pico de glucosa. Yo lo vi. Las personas ya me lo habían dicho, ¿no? Una cucharada de arroz, nada más, me genera pico a 300, ¿no? Pero una vez yo me hice una botana, pepino, limón, sal y le puse en polvo, ¿no? Acá en México se llama Tajín, la marca. Lo puse, comí y un pico de 220. Pero ¿por qué si no comí carbohidratos? Ah, es que esta cosa, el polvito, y era bien poquito, trae ingredientes ocultos. Pero es bien poquito, no es la cantidad, es el tipo de ingrediente lo que te genera ese pico. Y las personas que pasan a través de nosotros se dan cuenta, ah, es que yo lo estaba haciendo mal, pensé que estaba bien,
pero no. Lo que pasa es que yo me di cuenta hasta hace poco, junto con mi esposa, la doctora Isis, realmente la alimentación keto no es lo que necesitas para revertir la diabetes. Te va a ayudar mucho para bajar tu azúcar, sí, pero eso es bien diferente a revertir la diabetes. Revertir la diabetes es corregir el problema metabólico que en primer lugar te subió la glucosa. Y eso involucra cortisol y metabolismo. Y para eso necesitas carbohidratos. Carbohidratos complejos, carbohidratos saludables. En pequeña cantidad, por supuesto, y va a depender de cómo lo manejes, ¿no? Si te genera pico de glucosa, a lo mejor no es el momento y hay que esperar, seguir equilibrando tu metabolismo y esperar el momento adecuado para incluirlos. Cuando las personas tienen una guía, un acompañamiento, un menú, recetas, tutoriales de una alimentación estilo mediterránea, versión, entre comillas, latina, porque mediterráneas hay un montón, que sí se incluyen carbohidratos, pero en pequeñas cantidades, proteína más o menos y las grasas más o menos, tampoco son tan altas como en la dieta keto, ¿no? Tienen una orientación, comienzan a comer así y ven que el azúcar se mantiene estable. Y eso les da confianza. Ah, ahora entiendo que esto va con esto y esto con esto y de esta forma y así no me genera pico. Y comienzan a medirse. Ahora sé cómo detectar los picos de glucosa, que es un problema que no te deja revertir si es que los tienes. Malos ingredientes. Y ahora sé que esto me estaba haciendo daño a pesar de que era bien poquito porque no depende de la cantidad, depende de los ingredientes y mucho tiene que ver pues la lectura de etiquetas e ingredientes, por supuesto, ¿no? Te comparto un caso de los que hemos tenido que son miles, ¿no? Elisa Sánchez de 43 años. Ella nos dijo, creía que lo hacía muy bien y después me di cuenta que no, pensé que estaba comiendo bien. Pero me acerqué a ustedes porque tengo la glucosa en 115 y una hemoglobina glucosilada en 6,1, ¿no? Más o menos. Y nos dimos cuenta que no tenía las porciones bien balanceadas, ¿no? Había un exceso de grasas, falta de fibra vegetal, exceso de proteína, que es lo más común. Nos dimos cuenta que tenía picos de glucosa, porque la harina que estaba usando era pan de avena o tortillas de avena. Eso casi siempre genera picos de glucosa. Y además, malos ingredientes. Estaba usando un endulzante, supuestamente stevia, pues que realmente no era stevia, ¿no? Y uno se va con la finta porque ve la portada, ve la imagen, stevia, pero el primer dato que te debe de alarmar a que probablemente eso no sea de calidad, pues es el precio, ¿no? Si tú ves un stevia que cuesta igual que el de allá, que tú sabes que ese pues, no es, pues obviamente no es. Usualmente pues cuestan un poquito más, ¿no? Los que son de calidad, ¿no? Pero el punto aquí es, no sabía o no le daba la importancia a revisar la etiqueta o los ingredientes. Porque una vez que lo hizo, notó totalmente el cambio. Con nuestro programa se acercó a nosotros, revisamos las porciones. A veces la única forma que tenemos es las fotografías, ¿no? Porque nosotros preguntamos cuánto más o menos le pone y cuánto y qué y cómo lo cocina y dónde lo prepara y cómo lo balancea, ¿no? Y uno se forma una imagen mental. Pero cuando uno les pide fotos, a ver, mándenme las fotografías. Ah, ya me di cuenta. Aquí ella dice que es mucha verdura en sus creencias, pero al ver nosotros el plato, pues eso no es mucho, ¿no? Es poquito. Ah, ya vi, la cantidad de proteína, ella dice que es poquito pollo, pero en realidad es un montón. Entonces, viendo las fotografías es como nosotros podemos ir ajustando esas porciones, porque si uno come mucho, muchas calorías, la diabetes no se revierte. Entonces, bajar carbohidratos, el ayuno intermitente, restricción calórica es parte de una buena alimentación, ¿no? Recetas low carb y sugar free para que ella, Elisa Sánchez, pudiera tener un repertorio de qué comer. Muchas veces pasa lo siguiente, ok, ya sé que verduras, carbohidratos, pero ya sé, pero no se me ocurre qué, no se me ocurre cómo, y luego pueden caer en la trampa. Aquí te va este postre o estas recetas sugar free. A ver, sugar free tiene una trampa. Sugar free no significa que no tenga carbohidratos. Significa, y tampoco significa que no tiene azúcar. Sugar free significa lo que estás ahí,
a lo mejor sí hay azúcar y lo más probable es que sí sea, pero son azúcares de los propios alimentos. Sugar free es porque yo no le estoy poniendo o agregando azúcar, pero eso no te ayuda si estás buscando revertir la diabetes. Te pongo un ejemplo, un brownie que sí, con harina de almendras y fruta del monje, pero tiene plátano, tiene banana. Pues ahí va el carbohidrato, ¿no? Efectivamente, sugar free no tiene azúcar, pero tiene carbohidratos. Eso no es low carb. Y eso no te ayuda a bajar el azúcar. Y es bien difícil encontrar recetas realmente low carb y sugar free. Y nosotros los tenemos dentro de nuestro programa, pues para que no te falten ideas, ¿no? Lectura de etiquetas y conocimiento de los ingredientes fue lo que le permitió a Elisa Sánchez bajar su azúcar de 80 a 80 en ayuno y su hemoglobina glucosilada en 5,4%, ¿no? No fue de un día para otro, más o menos le tardó 3 meses en lograr este resultado. Pregunta para ti que me estás escuchando y te agradezco el tiempo. ¿Acaso te ha pasado así? A pesar de que cambias la alimentación, ves que el resultado no llega y el azúcar sigue arriba de 100. Te lo comparto porque muchas personas nos dicen esto. Tengo ya mucho tiempo cambiando la alimentación y pues sigo amaneciendo arriba de 100 miligramos. Y el pensamiento que más resalta en estos casos es, pues yo creo que yo no voy a poder revertir. Yo pienso que mi páncreas no funciona. Por más que hago, el azúcar está arriba de 100. Si me lo quieren compartir aquí en el chat de Zoom, adelante, les agradecería su comentario. Si es que estos pensamientos se les vienen a ustedes a la mente. A pesar de estarse esforzando con cambios de alimentación, el azúcar se mantiene arriba de 100 en la mañana. Y esos pensamientos, digo, no son malos, pues, y es normal. La mayoría de las personas con azúcar alta los tiene cuando se están esforzando y de plano no llega a ese resultado, ¿no? Eso lo vas mitigando o esos pensamientos se van esfumando conforme te vas dando cuenta. Ah, ya encontré por qué esta alimentación no era lo más correcto. Estoy viendo las recetas que están acá, que tenemos nosotros, y estoy viendo claramente las diferencias. Y uno comienza, a ver, aquí tiene esto, yo no lo tengo. Aquí no tiene esto y yo sí lo tengo. Y uno comienza a hacer esos cambios. Tenemos tutoriales paso a paso para que no tengas duda. Por aquello de que no sé cómo preparar esto, es un video de 1 minuto, súper cortito. Ingredientes, forma de elaboración, únicamente lo sigues al pie de la letra y eso te garantizo no te genera pico de glucosa. Ah, claro, diabetes tipo 2 porque alguien que tenga diabetes tipo 1 sí le va a subir el azúcar porque no tiene insulina en su cuerpo, ¿no? Es diferente. Las personas con diabetes tipo 1 se tienen que inyectar antes de cada comida, si no, el azúcar se dispara, ¿no? Pero una persona con diabetes tipo 2, su páncreas sí funciona, sí tienen insulina y no debería estar con tantos picos. Aquí me comparten, les agradezco mucho, ¿no? Porque yo sé que a veces cuesta identificar y aceptar ese tipo de pensamiento. Dice, sí me ha llegado, me ha pasado pensar así. Si me pasa, nos comparte Edras, Miguel Moreno. Ok, lo cambié por hacer mi propia receta. Bien. Virginia dice, si me pasa. Juanita también dice, a mí también me pasa. Ligia dice, el azúcar arriba de 110 en ayuno. Vicente, 120. Nina, ajá. Ok, Luis, por ejemplo, dice, a mí me pasa que no bajo de 120 en ayuno, pero en el resto del día he ganado, he ganado mucho, dice, desde 150 a 110. Ok, Silvia Hernández, tengo pensamientos negativos hasta 140. Muchas personas lo tienen, ¿no? Conforme tú vas viendo resultados, vas revisando tus comidas con fotografías, que es lo que hacemos, al menos esa técnica súper sencilla. ¿Quién no tiene un teléfono celular? Tomar fotos y enviar por WhatsApp nos ha dado un resultado estupendo a nosotros. Revisar etiquetas, guías sobre compras inteligentes. Mi esposa, la doctora Isis, pues se encarga de las recetas, del menú. Ella estudió nutrición y además se ha dado cuenta de un elemento bien importante. Ella ha ido a cursos, ¿no? De postres, de chef, de menús. Pues te das cuenta de algo. Yo no voy a hacer una receta.
para una persona que está intentando revertir la diabetes, que se va a tardar 2 horas en hacerlo. Un postre, 3 horas preparando cada cosa por separado, no. Esos cursos funcionan, pero para alguien que se dedica a vender postres, pero no para alguien que se dedica a cuidarse. Alguien que quiere en su día a día probar algo, hacer algo rápido, porque pues ¿quién tiene 3 horas al día para cocinar? Es mucho tiempo. Entonces lo que ella hace es esas recetas las transforma a low carb, sugar free y fáciles de hacer. 5, 10 minutos, ahí tienes tu desayuno, ensalada, comida, cena, postre, dependiendo de lo que sea, y eso lo puedes aplicar en tu día a día. ¿Qué caso tendría una receta súper complicada, no? Y el monitoreo es parte de saber si la alimentación te está generando picos o no. Les comparto este bootcamp. Iniciamos el 1 de septiembre. Tenemos varios registros y esto es parte de lo que incluye. Puedes escanear el código QR y te inscribes directamente en la página. Únicamente nos quedan 90 lugares y acá abajo está el número de WhatsApp por si quieres enviar un mensaje y pedir más información al respecto, ¿no? Entonces, trabajamos los pilares. Aquí te estoy compartiendo el pilar de la alimentación y te estoy poniendo un ejemplo de cómo esto le ayuda a muchas personas que se están esforzando con cambios de alimentación, pero aún así el azúcar amanece arriba de 100. Y te puse 3 errores. Te puse las porciones. Te puse desconocimiento de etiquetas o ingredientes. Y el tercero, no saber detectar los picos de glucosa. Te mides el azúcar en ayuno y postprandial, pero eso no son picos de glucosa, ¿no? Es diferente, ¿no? Este programa está diseñado para las personas que quieren eliminar la dependencia a los medicamentos, que prácticamente es la definición de reversión de la diabetes, ¿no? Una persona que revierte el azúcar abajo de 100 en ayuno, su hemoglobina glucosilada entre 5.0 y 5.6% y no toma medicamentos. Y mínimo tiene así 6 meses. Eso es una remisión total. Y después viene la reversión, cuando el problema metabólico se corrige por completo. Es donde tienes que trabajar tu metabolismo y tu cortisol. Este programa está diseñado para las personas que van con todo, comprometidas a transformar su metabolismo. Ya no quieren vivir con el pendiente de que si sube o baja, si como o no como, hago o no hago ayuno. Te quitas de esas cosas. La pregunta clave que nos permite volver a esa identidad de una persona que tiene diabetes es preguntarte nada más, cuando tú no tenías diabetes, tú no tenías el diagnóstico, ¿cómo vivías? ¿Qué hacías? ¿A qué hora te despertabas? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Qué no hacías, no? Eso se puede recuperar. Claro, en un sentido distinto, porque uno no va a volver a los hábitos anteriores, ¿no? El punto aquí es que ese sentido de tranquilidad que tenías, felicidad, bienestar, lo puedes recuperar. Diabetes tipo 2, 90% lo revierte. La dificultad está en mantener la remisión. Pero si tú trabajas el metabolismo y el cortisol, definitivamente lo puedes revertir. El error sería que te enfoques únicamente en la alimentación, sin trabajar tu metabolismo y sin trabajar tu cortisol. Porque esas dos cosas van a hacer que el azúcar no te suba de aquí en adelante. Mira, te pongo otro ejemplo. ¿Cuántas personas no he visto se enfocan en la dieta de 300 de azúcar, bajan súper bien a 90, ¿no? Y creen que ya lo tienen todo. Ya lo revertí porque el azúcar está bien. Primer error, voltear a ver únicamente la glucosa. Tienes que ver a tu metabolismo completo. Y eso no lo puedes saber únicamente con los estudios de laboratorio y la información que hay en internet. Uno que se dedica a esto, bueno, yo soy médico internista y tengo años atendiendo a personas con diabetes, pues he aprendido bastante de cómo evaluar el metabolismo, ¿no? Y uno se da cuenta, tiene el azúcar en 90, pero tiene estos problemas metabólicos todavía, que pueden ser muy sutiles y muy difícil de detectar si no te dedicas a esto y tú mismo te quieres atender. Lo he dicho en varios videos, ni el mejor cirujano se opera solo. Yo sé que mis manos son súper habilidosas, ponme anestesia y yo mismo me abro y no, nadie hace eso. Todo el mundo pide ayuda. ¿Sabes qué? Ayuda, incluso si es un familiar.
Es mi esposa, yo no la voy a operar, a alguien más, ¿no? Porque puede haber ahí cierto sesgo, ¿no? Entonces, la ayuda y el acompañamiento te ayuda a detectar si hay problemas metabólicos, si sí los hay, cuáles hay y elaborar un plan de tratamiento. Si no, como este señor que te comparto, se enfocó en la dieta, bajó el azúcar a 90, pero nunca trabajó el metabolismo en el cortisol, pues ni sabía que había, ¿no? Ni sabía que había un tratamiento. Regresa, doctor, me siento cansado, el azúcar está en 220 otra vez. Su páncreas ya no funciona, un péptido C bajito, porque se enfocó en la dieta. Se olvidó que el metabolismo es importante y se olvidó de que el cortisol también es importante. Una persona que no trabaja el metabolismo ni el cortisol, su páncreas no funciona al 100%. De hecho, hay gente que por más que haga ayuno, alimentación, suplementos, todo lo que tú quieras, si no duerme bien, el páncreas no se recupera. Y el sueño, pues está fuertemente ligado al metabolismo y a la cuestión del cortisol, ¿no? Entonces, alimentación, metabolismo y cortisol para que la reversión sea completa y no únicamente bajar tu nivel de glucosa, ¿no? Entonces, metabolismo equilibrado, que es lo que tienes que trabajar. Prácticamente lo que hay que regular son dos hormonas, cortisol e insulina, porque estas son el eje principal de tu gasto energético. Gasto energético, entiéndelo, la energía o el azúcar que quema tu cuerpo. Así. También quema proteínas, también quema grasa, sí, pero estamos en el contexto de la diabetes tipo 2, ¿no? Cortisol alto, sube tu azúcar. Insulina alta, pues también tú sube tu azúcar, ¿no? Con resistencia a la insulina. Insulina baja, también sube tu azúcar. He ahí el dilema. Si sube la insulina, te sube el azúcar. Si baja la insulina, te sube el azúcar. Entonces la insulina tiene que estar en punto medio, ¿no? Punto de equilibrio. Lo mismo para el cortisol. Aunque bueno, el cortisol es diferente. Cortisol alto, azúcar alta. Cortisol bajito, azúcar baja, ¿no? Es distinto. El punto es que ambos son esenciales para que pueda revertir por completo. Muchas veces el error que se tiene, te voy a mostrar aquí un ejemplo, uno busca cierto perfeccionismo en algunas intervenciones. Por ejemplo, déjame adelanto un poquito, ¿no? El señor Francisco, de 61 años, para que te quede claro el problema que no te permite corregir el metabolismo y el cortisol. El señor Francisco tiene su azúcar generalmente entre 102, 105, 106, pues siempre arriba de 100, ¿no? Sí, casi siempre. Pero se estresa mucho y le da mucha preocupación cuando la glucosa de 108 sube a 129. Y uno desde acá pudiera percibir que a lo mejor no es mucho, bueno, 108, 129 es casi lo mismo, pero pues para él es un cambio drástico. Esa fluctuación, que aparentemente es mínima, para él es mucho que ahora pues vive con miedo todo el tiempo, ¿no? Si ahorita me subió a 129, probablemente me suba a 180. Seguramente a muchos de ustedes les pasa así, incluso con rangos menores, tener el azúcar en 75 y amanecer un día en 89, lo peor del mundo, ¿no? Ese azúcar está comenzando a subir. Hemoglobina glucosilada en 5,2. Y en el próximo estudio sales en 5,3. No, hombre, ya va para arriba otra vez el azúcar. ¿Sí o no? Porfa, compártamelo aquí en el Zoom. Digo, esto es lo que yo escucho todos los días, ¿no? De las consultas, de los programas. Así que muy seguramente muchos de ustedes también lo han llegado a pensar. Vivir con miedo todo el tiempo, por lo tanto, perfeccionismo oculto, dieta extrema. Todos los carbohidratos, nunca como fuera, siempre mi comida, súper cuidadoso, ¿no? Mediciones extremas, perfeccionismo, todo el tiempo estarse midiendo el azúcar y eso lo lleva a, pues, problemas de sueño, ¿no? Por lo mismo, es un perfeccionismo oculto, ¿no? Eh, el trabajo que esta persona requiere, si se fijan, no es tanto en cuestión de la alimentación, ¿no? Son pensamientos catastróficos lo que hay que trabajar, quitarle el miedo a la comida para que él pueda comer bien, balancear su comida, buenas porciones.
sus mediciones con sentido común, no 6, 7 veces al día. Incluso en los grupos de WhatsApp han puesto fotos. Me chequé el azúcar 102, 109, 104, con tres glucómetros diferentes en el mismo momento. No sé a cuál creerle. Híjole, eso no debería suceder, pues. Y sucede porque no tienes un plan, no tienes una estrategia. Estás agregando y quitando cosas, pero ahora sí que de forma aislada. ¿Cómo ese monitoreo te está ayudando? Eh, a ti, ¿no? Aquí, por ejemplo, trabajando esta problema, pensamientos catastróficos, alimentación balanceada, mediciones con sentido común, un día o dos a la semana, 3 días a la semana, una vez en ayuno, una vez postprandial, una vez para ver si es cortisol, una vez para ver si es pico de glucosa, comienzas a variarle, comienzas a usar el glucómetro con una intención, medir diferentes partes de mi metabolismo y no nada más piquete, 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 que no te da información para que ajustes tu tratamiento. Aprendes a monitorearte. Una rutina del sueño. Y eso le bajó el azúcar en 80. Pero se estaba enfocando en la dieta. Únicamente comida, únicamente ayuno, mediciones al extremo. Pues por eso no revertía. Le faltaba un eslabón importante, ¿no? Trabajar el metabolismo y trabajar la parte del cortisol. Mucho tiene que ver la desesperación, por supuesto. El azúcar va para arriba. Tengo mucho tiempo esforzándome y no lo he logrado. Entonces, cuando pasa eso, mire, señor, hágala así. Haga 14 horas de ayuno. ¿Ok? Doctor, ya hice 32 horas de ayuno. Oiga, tranquilo, es que no requiere tanto. Pero es la misma desesperación, ¿no? Uno le entiende, uno que está de este lado. Antes, la verdad es que no lo detectaba. Pero después me di cuenta, se esconde un perfeccionismo que no les permite revertir. Se esconde una desesperación que no te permite revertir. Y como no tienes un plan, tampoco tienes un filtro. ¿A qué me refiero? A que esas acciones ya dejan de ser un tratamiento. Esas acciones comienzan a ser un experimento extremo, inseguro con tu cuerpo. Ayuno de 32 horas de un día para otro, eso no es un tratamiento. Eso es una forma agresiva de castigar a tu cuerpo, ¿no? Porque no hay un plan, una estrategia de alimentación así, ayuno así, metabolismo así, cortisol así. Cuando tú haces eso, tienes un plan integral, comienzas a redirigir esas acciones, esas conductas, esas creencias a un objetivo común. Yo quiero revertir. Va, pues todo apuntando a eso, ¿no? Es que yo quiero revertir el músculo, mis riñones, no, pues así se dispersa el tratamiento, ¿no? Lo que más te está matando a ese problema le tienes que dar. Redirigir tus esfuerzos a eso. Una vez que lo resuelves, cambia el objetivo, cambia el plan, claro, y establece un límite. De aquí a acá, lo que yo haga es terapéutico. Si yo hago más, es un experimento con mi cuerpo. Si yo hago menos, pues no es ni experimento ni un plan, ¿no? No te va a mover hacia ese resultado. Para eso te sirve el plan. Estableces las reglas, por así llamarle, de lo que tú vas a hacer en los próximos días para que realmente te ayude. Si no, no vas a avanzar en el camino correcto. Probablemente, vamos a revisar aquí el chat. Ok, aquí nos comparten, dice, me preocupa tener el azúcar a más de 108, ajá, en ayuno. Ok, María dice la 1C en 5.3, si amanezco 90, 99 y a mí me gustaría y quiero amanecer en 80 miligramos. Eso es precisamente a lo que me refiero, ¿no? Se vuelve una meta inalcanzable y eso se vuelve en conductas extremas que al final de cuentas no te van a ayudar. Porque entonces, ¿qué caso tiene estar viviendo con el único objetivo de bajar el azúcar? Así no es la vida, ¿no? Pues uno vive para ser feliz, hacer sus cosas, viajar, conocer gente, para eso vivimos. Pero de repente el chip se nos cambia y vivimos para bajar el azúcar y nos olvidamos de lo demás. Eso
puede que se esté escondiendo ahí, ¿no? Un perfeccionismo, una desesperación, un miedo, falta de límites claros, mala relación con la comida, que es lo que hay que trabajar. Aquí nos comparten cómo se reduce el cortisol. Hay varias estrategias, que es lo que abordamos en este programa Bootcamp, que iniciamos el 1 de septiembre, para que tengas bien claro cómo se regula y puedas revertir por completo. En este programa, que únicamente nos quedan 90 lugares, establecemos límites claros y estrategias seguras. Vas a tener un plan. De aquí a acá, la alimentación, el cortisol así, mi microbiota así, monitoreo así, el acompañamiento así. Y si te apegas a eso y dejas de estar siendo reactivo, el azúcar me sube, tomo vinagre. Si no me sube, no me lo tomo. La presión me sube, me tomo la pastilla. Y si no, no me lo tomo. Si como mucho, hago ayuno mañana. Si no como, no hago ayuno. Eso es reactivo. Eso no es un plan. Un plan es, lo trazas, lo ejecutas 2 o 3 meses y después evalúas la situación, le das tiempo a ese plan, si no, nunca vas a avanzar. En medicina y al menos en diabetes tipo 2 así tiene que ser. Cuando uno ajusta en tiempo real, en terapia intensiva nada más. Doctor, el oxígeno le bajó, súbele más. La presión, súbele, bájale. Casi no orina, pone más suero. La temperatura, pone para la fiebre. Ya no le pongas. En tiempo real uno va ajustando, ¿no? Terapia intensiva. Pero aquí no estamos en terapia intensiva. Estamos en contexto ambulatorio, fuera del hospital. Y ahí el tratamiento o las intervenciones requieren tiempo. Tiempo. Entonces, eso es algo que yo aprendí a través de la experiencia, porque por más que leas, veas, no te va a quedar claro. Yo entré al internado, que es el primer año en el hospital, cuando sales de la carrera de medicina, y me llamaba la atención, esta persona le falta el oxígeno, tiene neumonía, tiene fiebre, doctor, ¿no le va a poner algo? Ya lo tiene, espérate de aquí a mañana. Me daba la vuelta yo. Oiga, doctor, pero es que la fiebre, que la tos. Oh, calma, aguanta, aguanta, dale su tiempo. Ok, yo apenas en el internado, ¿no? Sin experiencia. Total, que ese año aprendí. Esto es de tiempo. La neumonía, dale y espérate y mañana ves la evolución. Y a veces hasta los 2 días es cuando mejoran tremendamente, ¿no? Y eso lo extrapolamos acá, ¿no? Diabetes tipo 2, colesterol, riñón, hígado, hay que darle tiempo. Uno busca resultado inmediato, pero a veces no se puede. A veces hay que darle más tiempo. Este acompañamiento te ayuda para establecer eso. ¿Cuánto tiempo espero mejorar, doctor? Ah, pues en un mes esto tiene que bajar y esto de acá en 2 meses. Tienes un norte, tienes una guía. Porque luego, doctor, es que no, apenas tienes 3 días. Eso claro que no te va a bajar, ¿no? Pero como uno no lo sabe, pues te desesperas. Y este acompañamiento te disipa esas situaciones. Hábitos sostenibles, dieta extrema, recetas extremas, alimentos súper caros, probablemente no sea sostenible a largo plazo con una vida social, por ejemplo, o una vida familiar. De eso no se trata. No se trata de que vivas para bajar el azúcar. Se trata de que vivas normal. Tus cuidados para el azúcar, como cualquier otra persona, no cuidados exagerados. El día de ayer, una persona que ya revirtió me decía, ¿y ahora qué hago? Nada, tranquilo, ya lo revirtió usted, tiene 6 meses así sin medicamento, el azúcar súper bien, sígase cuidando y se checa 1 o 2 veces al año nada más. Doctor, cuando usted me dice que me siga cuidando, ¿se refiere a que me siga cuidando al extremo? Más que la gente que nunca le han diagnosticado diabetes. Ah, no, los cuidados son normales para usted y para alguien más, ¿no? Porque usted ya lo revirtió. Me dice, ah, ok, eso ya me quita una carga de encima. Porque yo pensé que tenía que seguir haciendo ayunos súper extremos, 3 horas de gimnasio, quitar carbohidratos. No, pero usted me está diciendo que puedo ser un poquito más flexible. Así es. Vivir su vida porque el azúcar ya lo dejó atrás. ¿Se imaginan ustedes cómo sería su vida de aquí en adelante? Que puedan revertir esto, quitar medicamentos y quitarse ese pendiente de estar pensando todo el tiempo en, tengo que tener una dieta extrema, el ayuno extremo, si me sube poquito, si me sube, eso no está bien, pues, eso no está bien.
Ese es el objetivo del programa, quitarte ese peso de encima, más allá de revertir la diabetes, que no vivas con esas cadenas de que el azúcar si sube o baja el medicamento, me lo tomo, no me lo tomo. Es un trabajo en el cortisol, en tus pensamientos, en tu metabolismo, lo que te va a ayudar a ir quitando eso. Este bootcamp no lo vean como clases, cursos, videos, no, es una transformación metabólica profunda para que reviertas y la glucosa no vuelva a subir de aquí en adelante. Y además, vivas tu vida. Que no vivas enfocándote en bajar el azúcar, porque eso no es vida. Imagínate cómo sería tu vida de aquí en adelante si ya no tuvieras este problema. ¿Te cuesta visualizarte así por diferentes pensamientos? Ok, piensa nada más en el pasado. ¿Cómo eras tú? ¿Cómo te sentías cuando no tenías ese diagnóstico? Hay muchas personas que tras el diagnóstico se vuelven enojones, a hombres y mujeres, irritables, tristes, deprimidas, deprimidos, explosivos, como que les quitan las ganas de vivir, viven con un peso encima. Y no solo por el diagnóstico, ¿no? El sistema médico te trata como diabético o diabética. Eso no está bien. La misma familia te pone etiquetas. Ah, es que mi papá no puede comer esto porque es diabético. Ay, esas palabras a mí me molestan, pero pues uno no puede decir nada porque pues el papá e hija pues están allá, ¿no? No, es que a él sírvele poquito, porque si no le sube el azúcar. Eso no está bien. ¿Te imaginas cómo cambiaría esa dinámica? Que tú le demostras a tu familia, ya lo revertí, mira, aquí está, no tengo medicamentos, ¿cómo cambiaría la relación que tienes con ellos? Seguramente muchísimo, ¿no? Este programa son 12 semanas de acompañamiento médico, acceso completo al programa. Tenemos sesiones semanales, una o dos veces por semana, según el tema. Un grupo de apoyo, que es el grupo de WhatsApp. Tenemos una garantía de resultados. Estamos tan seguros de que esto te va a servir que si tú lo cumples, pues casi al pie de la letra se podrá decir, y no ves resultados, te damos una consulta con nuestro equipo totalmente gratuita para revisar por qué está pasando, porque eso no es normal. No es el primer programa que hacemos así, sería el sexto. Y en todos hemos visto un patrón. La gente que lo hace al pie de la letra, les va súper bien. La gente que no lo hace al pie de la letra, no revierte por completo. Te pongo un ejemplo. Ah, es que yo a mis comidas empecé a agregar dos tortillitas. Ah, pues ahí está, ¿no? Porque nosotros en el menú pusimos que tal día era el día libre y usted lo hizo casi diario, ¿no? No es que empecé a tomar esto y esto y esto. A ver, nosotros sugerimos que nada más esto y esto. Es que también encontré que esto me servía. Pues eso, usted no siguió el programa como tal, ¿no? Si tú lo sigues tal cual, lo más seguro es que lo reviertas. No estás solo, no estás abandonado. Estamos en comunicación directamente contigo por si tienes alguna duda y seguramente la va a haber. Comida, ingredientes, ayuno, cortisol, medicamentos, laboratorios para darte ese apoyo en estas 12 semanas, 3 meses y que tú lo puedas revertir, ¿no? Al final de cuentas, buscamos una reversión completa. El azúcar baja, corregir problema metabólico y que el azúcar no vuelva a subir de aquí en adelante. Alimentación, cortisol, metabolismo. ¿Qué estudios hacerte? Te lo comentamos. ¿Qué significan? ¿Cómo interpretarlos? Una orientación segura y un plan estructurado con las ventajas que comentamos previamente, ¿no? Si no, vas a estar un poquito disperso en las trampas del perfeccionismo, en la falta de filtro y en la desesperación. Te lo digo honestamente y de todo corazón porque yo me dedico a eso y he visto a miles de personas en esa situación y no solamente ellos sufren, sufre la familia, ¿no? La esposa, los hijos, los nietos, su entorno como tal. A lo mejor inclusive el ambiente laboral, el ambiente académico cambia totalmente. Y a mí, la verdad es que me molesta, me enoja. Ver a las personas que pueden revertir, yo les digo, mira, así, así, asado, y no lo hacen. No lo hacen porque digo, ahí está la oportunidad.
Ahí está, la reversión que tanto tiempo has estado buscando y preguntándote, porque antes no había tanta información, ¿no? Hoy hay más información, hay más investigación al respecto. Bueno, hoy la tienes en la palma de tu mano, en el teléfono. Lo único que te falta es el compromiso contigo mismo para que puedas revertir. Aquí les comparto algunos de nuestros testimonios que tenemos en la página de Sugar Care. 528 nos han hecho el favor de publicar, 4.9 de calificación, que no ha sido fácil, es un trabajo de bastantes años. Y les comparto porque hay muchos que supuestamente se dedican a eso y no tienen opiniones verdaderas. Lo que ven ahí en internet, pues es falso, ¿no? Escrito por ellos mismos, ¿no? Estas son opiniones reales, denle un vistazo. Es rarísimo que encuentren una negativa, ¿no? Y a la mayoría le ha transformado súper bien. La historia que probablemente más me impactó fue en el primer reto que hicimos. Se trataba de un señor que vive en Canadá, ¿no? Es un programa en línea. Yo estoy en Tijuana, México. Y como al día, ¿qué será? 16, 17. Ya habían pasado más de 2 semanas del programa. Y no es mucho, ¿no? 2 semanas. Él dijo, yo quiero opinar algo, quiero dar mi testimonio. Sale, abrimos el micrófono y pues estábamos todos conectados en la sesión, ¿no? Éramos 150, algo así, en aquel entonces. Ya nos empezó a decir, yo de plano no podía caminar, no podía moverme, usaba insulina, muchos medicamentos, neuropatía para el colesterol, cansado. Yo soy viudo, mi esposa murió hace 3 años, tengo 3 hijos a mi cargo, tengo que trabajar y aparte cuidarlos, llevarlos a la escuela, que la comida, que la ropa, y no puedo. Con los medicamentos no puedo. Y ya he pensado inclusive en suicidarme. Hasta que un día encontré un video por arte de magia donde la diabetes se revierte y empecé a buscar más información, de acá con Sugar Care. Ese día me quité todas las pastillas de golpe, cosa que no le estoy sugiriendo a ustedes. Esto fue lo que él hizo. Me quité todos los medicamentos de golpe y empecé a hacer cambios en mi alimentación, el omega 3, eso de ayuno que ni sabía ni qué, pero lo empecé a hacer, a caminar, esto y cambiazo. Se me quitó la neuropatía, el cansancio, recuperé la energía y más importante, las ganas o los pensamientos de suicidarme se me esfumaron. Dije, aquí hay una salida que yo no encontraba en aquel momento y mis doctores pues no me decían, ¿no? Tómale más, más, más medicamento. Y encontré una salida y vi un resultado positivo, por eso me escribí el programa. Cuando nos dijo eso, él estaba llorando, llorando en lágrimas, pues porque, oye, se quería suicidar con 3 hijos chiquitos. Está canijo, ¿no? Para que tú lo pienses, quiere decir que realmente su vida estaba totalmente, totalmente destrozada, ¿no? Ese fue el primer día que yo entendí cuando un paciente me dijo en el consultorio, en aquel entonces presencial, me dijo, doctor Cota, le voy a decir algo con todo respeto. Ah, ok, adelante, dime. Tú no sabes, usted no sabe lo que está haciendo. ¿A qué te refieres? Es que no sabes el cambio que nosotros con diabetes hacemos con la información que nos das. Y yo, no, yo sí sé. El arrogante de yo en aquel entonces estaba más joven, ¿no? No, yo creo que sí sé. No, no sabes, me dijo. Pasó. Después que me cuenta esta persona en este reto, el primer reto del señor de Canadá, ahí lo entendí. Ahora entiendo la transformación que tiene la gente con esta información y con estas intervenciones. Ahí me cayó el 20. No es bajar azúcar. No, no es. Es revertir la diabetes, sí, pero es recuperar tu vida, las ganas de vivir, la alegría, la felicidad, así como cuando eras niño, eso lo puedes recuperar. Nada más que hay algo que te está deteniendo. Tus problemas metabólicos, tu alimentación, tus medicamentos, el sistema médico, llámale como quieras. Pero eso da igual, porque está en tus manos revertirlo. Probablemente todos tenemos una historia que contar de alguien que ha padecido eso, ¿no? Yo les cuento mucho, por ejemplo, a mis asistentes, ¿no? Que cuando recién ingresan con nosotros a trabajar, mira, la diabetes, así, así, asado, haz de cuenta que esto es lo que pasa, ¿no?
Le digo, a ver, tú cuéntame una historia de un familiar que haya padecido diabetes. Y todos tenemos una. Mi hermano, mi tío, mi papá, mi mamá, alguien. Le pasó esto, le pasó aquello, ¿no? Y todas esas historias tienen un denominador común. Se pudieron haber prevenido y se pudo haber revertido, pero no había algo o alguien que los acompañara en ese proceso. Pero hoy ustedes tienen eso al alcance de su mano, en el teléfono. Es todo lo que necesitan. Tienes teléfono, tienes internet, ya lo hiciste. Que no puedo ingresar a la plataforma, no lo necesitas. Todo se manda al grupo de WhatsApp. Si tú puedes ingresar a la plataforma, pues adelante, ¿no? Ahí está el material. El día que tú quieras te conectas, ¿no? Y si no, lo tienes en el teléfono celular. Si tú estás listo para tener esta transformación, porque ya te cansaste y a mí me va a doler mucho que sigas así, porque esta es tu oportunidad. Mira, lo único que te detiene es quizá tú mismo, tú mismo. ¿Tienes un entorno estable? ¿Tu condición no está tan deteriorada? ¿Tienes los recursos, el tiempo y las ganas de hacerlo? Ahí está, ahí está. Les comparto de nuevo, de todo corazón. Hay personas que se esperan y cuando quieren revertir, ya no se puede. Esta es la forma que hemos descubierto a través de los años de experiencia, teniendo a las personas con diabetes en revertir, la forma más rápida y más completa de hacerlo. Porque no solo es bajar azúcar, ya te lo compartí con esta historia, es una transformación de tu vida en distintas áreas, involucrando el cortisol, involucrando cuestiones del metabolismo. Lo que yo te comparto y los consejos que te doy están probados. Primero, en mí mismo, primero, ¿no? Si yo te digo que el aceite de orégano es porque yo ya lo tomé y sé lo que se siente, sé que es muy fuerte, sé que te quema y sé cómo te lo puedes tomar para que sea más tolerable. Es un ejemplo, pero sensor, laboratorios, ayuno, yo ya lo hice, yo sé lo que se siente. Y también las personas me han dado mucho feedback, mucha información de cómo les ha ido con ellos. Y solución hay para todos. Se te cayó el sensor, hay una solución. Que la comida, hay una solución. Que no tengo tiempo, hay solución. Que tengo que comer fuera siempre, hay solución. Hemos visto tantas historias, tantos casos, que esta información te la compartimos en este programa para que tengas las herramientas a la mano. No es lo mismo una persona que quiera revertir, que está en condición, digamos, estable en su casa, trabaja en línea, a una persona que trabaja fuera, que es chofer, por ejemplo, o que se va 3, 4 días y luego regresa a la casa un día y se vuelve a ir. No es lo mismo. Ah, usted hágala así. A lo mejor le sirve al que trabaja en línea y todo el tiempo está en su casa. Pero la gente que trabaja fuera requiere otros consejos. Ya lo hemos visto. Sabemos cómo darte un tratamiento para que eso lo pueda revertir. Que no se te olvide. Aquí la clave es alimentación, metabolismo y trabajar el cortisol. Si tú lo haces, lo más probable es que lo puedas revertir por completo. Si no lo haces así completo, lo más seguro es que si bajas el azúcar, lo reviertas, pero no mantengas esa remisión. Busca la estadística, 10, 15% se mantiene nada más en remisión. Y mi hipótesis es esa, que no trabaja en el metabolismo y no trabaja en la parte del cortisol. El día que lo haces, todo se vuelve mucho más sencillo. Quédate con ese mensaje. No vivas, el objetivo no es ese. No vivas para bajar el azúcar, ¿no? Hay que vivir normal, ¿no? Siendo feliz. Que los cuidados por acá para mantener tu azúcar bien, ¿no? Pero cuidados normales. No tienen que ser cuidados intensos o súper exagerados. Ok, esta fue la información que te tenía para el día de hoy y recuerda, esto ya no está en mí. Yo te he compartido mucha información, tenemos estos programas, información gratuita en redes, ahora te toca a ti hacer tu parte. Es cuestión de que te comprometas. Si tú te comprometes, el resultado llega en automático. Lo entiendo, híjole, pero ¿cómo le voy a hacer? Si voy a poder, no voy a... Ese es un miedo que te detiene. El momento que tú entras a algo con todo, tu cerebro solito te va a ir dando las soluciones. ¿Tienes duda?
mando mensaje al número de consultorio y ahí te responden a la brevedad posible. Ok, pues que estén muy bien todos y nos vemos en otra sesión la próxima semana. Cuídense y espero realmente que implementen estos cambios para que reviertan, porque si se esperan mucho, después probablemente ya no vayan a poder. ¿Eh? Ok, cuídense y hasta luego. Bye bye.